Iturralde, responsable de Operativa DAX, que está con nosotros en Negocios Televisión. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. Feliz de estar con vosotros. Encantados de tenerte por aquí en un día, bueno, pues con muchísimos asuntos que tratar, muchísimos asuntos que analizar. Si te parece, empezamos por lo último que hemos escuchado, el director del FBI, que reconoce que el sospechoso tenía vínculos con la CIA, dice que esto es un acto de terrorismo. ¿Cómo valoras lo que ha pasado en Estados Unidos y este tiroteo muy cerca de la Casa Blanca? Bueno, pues sería algo, la repetición de lo que pasa el 11S. Ya Tucker Carlson, en un documental de varios fragmentos, ha acreditado que los pilotos del 11S fueron reclutados por la CIA inicialmente. La tesis posterior es que los pierden de control y luego sucede lo de las torres. Bueno, pues nada. Es decir, no es extraño que la CIA esté dentro de ese mundo. Y claro, ahora habrá que ver hasta qué punto le compensa o le conviene a los neoconservadores la nacionalidad y la dedicación anterior de esos o de ese, entre comillas, terrorista para llevar algún tipo de acción en Afganistán. Recordemos que hace un mes se nos volvió a decir por parte de la administración estadounidense que tenían interés en volver a recuperar una base militar en Afganistán. Veremos si lo enlazan o qué es lo que pasa. Bueno, pues veremos qué pasa con Afganistán en un momento de mucha polarización en Estados Unidos, un momento de mucha tensión. Vivíamos, bueno, pues hace apenas unos meses lo de Charlie Kirk. Te quiero preguntar por esto, Alberto. ¿Recuerdas un momento como este de tanta tensión en Estados Unidos? A ver, es cierto que las armas, prácticamente todos los estados, ¿no?, se pueden utilizar, están al día a día, pero, hombre, la violencia que se está viviendo no sé si tiene parangón, no sé si tiene precedentes. Hay un nerviosismo importante, todo el mundo tiene prisa, Netanyahu tiene prisa con asesinar a todos los habitantes de Gaza para hacerse con el territorio. Charlie Kirk en su momento ya se había empezado a posicionar en contra de Netanyahu. De hecho, una de las tesis que más se maneja en Estados Unidos es que tiene algo que ver Netanyahu. De hecho, cuando todavía ni siquiera había terminado de saberse que estaba muerto Charlie Kirk, ya apareció Netanyahu a desvincularse del atentado y 2 días después volvió a insistir que él no tenía nada que ver. Eso es lo que le debería hacer pensar a todo el mundo que quizás sí tuvo algo que ver. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Entonces, ¿que hay muchos nervios por todos? Sí, sin lugar a dudas. Y bueno, ahora se está produciendo un cambio de paradigma muy importante a nivel global. Rusia, China, los BRICS están adoptando una relevancia en contra de la hegemonía del dólar y eso supone a la larga pérdida de relevancia por parte de grupos políticos que tienen que reaccionar. Recordemos que el presidente que ahora mismo está en el poder en Estados Unidos sufrió un atentado o un intento de atentado que pudimos ver todos, con Thomas Crooks. No hemos vuelto a saber nada más de aquello. Era muy sospechoso, parecía que de algún modo, si no le habían mandado a hacerlo, por lo menos sí le habían dejado hacer y no se ha vuelto a saber nada. Con Charlie Kirk probablemente suceda lo mismo. Bueno, si Donald Trump no ataca realmente lo que prometió atacar, es decir, todas esas fuerzas del pantano, pues al final el pantano terminará con él. Es una cuestión obvia. Donald Trump está intentando surfear un mar que no se puede surfear e intentando estar en el medio. Y no va a poder estar en el medio. Así es que lo normal es que sigamos viviendo un escenario tremendamente turbulento como el que llevamos en los últimos meses. De todas formas, estamos hablando de, bueno, ayer, ese atentado en frente de la Casa Blanca y el asesinato de Charlie Kirk, también el intento de asesinato de Donald Trump. Pero venimos, todo esto que estamos viendo ahora mismo, relacionado con Oriente Medio, tiene que ver con un atentado del que se nos ha contado muy poco de lo que realmente sucedió. Es el atentado al que he hecho antes referencia de las Torres Gemelas. Así es que en realidad esto que estamos viviendo no es un revolverse más la situación, es simplemente una consecuencia lógica de aquella situación que se produjo hace 24 años ya.
Bueno, pues un momento, un clima de mucha tensión en Estados Unidos, con muchos frentes abiertos para Donald Trump. Uno de ellos, sin duda, es esta guerra de Ucrania, donde hoy hemos escuchado al presidente ruso, Vladimir Putin, que volvía a reiterar que no va a firmar nada con Zelensky. Dice, bueno, pues que sería inútil firmar nada con representantes que no tienen validez legal. Hablaba también sobre un colapso inminente en un frente ucraniano, aludía sobre todo a la situación en Zaporilla y, bueno, decía que la próxima semana Waitkov va a viajar a Moscú, precisamente un Waitkov que era protagonista de filtraciones, de conversaciones en las últimas horas. Alberto, ¿cómo ves la situación en torno a Ucrania y estos mensajes de hoy del presidente ruso? Bueno, a mí me está sorprendiendo mucho que haya alguien que dice que Zelensky ha aprobado el plan de paz. Zelensky ha cambiado por completo el plan de paz que se le ha propuesto. Eso significa que lo ha rechazado. Ese plan de paz teóricamente todavía no ha llegado a Rusia, o si ha llegado es en la primera versión, la de los 28 puntos, y esos 28 puntos para Rusia inicialmente es satisfactorio que contemplen todas las realidades que le interesaba a Rusia que se contemplaran. Otra cosa es que se contemplen como Rusia quiere. Es decir, el ejército ucraniano, ya ha dicho Rusia, que no debe pasar de 50.000 o 60.000 efectivos. En el plan inicial de paz se proponían 600.000 como máximo, y Zelensky luego lo aumentó a 800.000. Vamos, básicamente que ese plan de paz ni lo ha aceptado Zelensky, ni todavía que sepamos le ha llegado a Rusia en condiciones. A partir de ahí, jurídicamente tiene razón. Hay que recordar que Putin tiene formación jurídica. Entonces, ¿de qué sirve la firma de Zelensky? Necesitan un mandatario válido. Zelensky es un usurpador del poder. Actualmente la única persona que puede hacer las funciones de Zelensky es el presidente de la Duma estatal, y a ese ni está ni se le espera, con lo cual es normal que Putin exija unas elecciones antes de que se firme un tratado de paz. En el tratado de paz inicial que se nos hizo saber hace unas semanas se hablaba de unas elecciones en 100 días. Bueno, Putin ya lo dijo hace meses. Yo no tengo ningún problema en negociar con Zelensky, pero Zelensky no tiene ninguna capacidad para firmar el acuerdo final al que se llegue. Con lo cual, lo que está diciendo Putin no es algo nuevo, es algo que, bueno, ya lo ha dicho él antes, y cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento jurídico de la realidad de Ucrania lo sabe ya. Zelensky no tiene ninguna legitimidad para firmar ningún tratado si no es elegido en las urnas. Y Zelensky, desde mayo de 2024, ya no es un presidente elegido en las urnas. Es un presidente que usurpa las funciones de la presidencia del gobierno. Pues Putin deja muy claro qué va a pasar con Zelensky. Abría la mano, eso sí, a negociar con Estados Unidos. Dice algo así como que el plan de 28 puntos podía ser la base para un futuro acuerdo. La próxima semana vamos a ver más conversaciones en Moscú. Alberto, ¿crees que estamos más cerca de la paz? Porque Europa también está medrando en este sentido. Decía yo el plan de 28 puntos, que ahora son 19 y que no tienen nada que ver, ¿no?, con lo que se planteaba al principio. Vamos a ver, el plan de 19 puntos no existe. Es simplemente la negativa de Zelensky a aceptar el plan propuesto por Estados Unidos. Es decir, no se trata de que Zelensky cambie el plan de Estados Unidos y lo convierta en uno de 19 para que ese plan de 19 puntos le llegue a Rusia. Eso es una payasada que necesita la Unión Europea hacer creer al mundo para seguir haciendo creer al mundo que tiene relevancia. No tiene absolutamente ninguna relevancia. Hay dos aspectos muy importantes que se produjeron ayer que dan a ver que sí nos estamos acercando a una paz en Ucrania. Más rápido quizás de lo que parecía la semana pasada. Primero, a Donald Trump le preguntan, oiga, ¿en qué va a ceder Rusia? Y Donald Trump realiza unas declaraciones demoledoras. Dice, Rusia va a ceder en mucho. Va a dejar de luchar y va a dejar de conquistar territorios. Toma ya. O sea, eso es la confesión absoluta de que Rusia no va a ceder en nada. Porque si el plan de paz ya es un plan de paz, obviamente Rusia, si lo acepta, dejaría de luchar y dejaría de conquistar territorios. Es decir, Estados Unidos ha aceptado la derrota total de Ucrania y de Estados Unidos y de la Unión Europea. Porque eso es, si Donald Trump te dice que a lo que va a renunciar Rusia es muchísimo, es que va a dejar de luchar y de conquistar nuevos territorios. Derrota absoluta, aceptada. De hecho, en esa misma frase, nada más terminarla, dice Donald Trump que esa no era su guerra. Claro, no es mi guerra,
Luego, la derrota que ahora estoy yo admitiendo no es mía, es de los anteriores. Y luego hay un segundo hecho. Sale Mark Rutte ayer, Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, el que lleva desde que entró en el puesto continuamente apoyando a Ucrania a muerte y que Ucrania no puede perder y todo lo que todas esas locuras que hemos estado escuchando durante el último año, y nos dice ayer que él prevé que la paz de Ucrania se producirá a finales de 2025 como muy tarde. Pues sí, hay mucha información de la que no nos estamos enterando. Muchísima, porque Donald Trump ya acepta la derrota y Mark Rutte ya da por hecho el fin de la guerra. Luego, que Europa no quiere. Bueno, ¿y qué pinta Europa ahí? Que alguien nos explique qué pinta Europa ahí. Forma parte de Ucrania de la Unión Europea, ni siquiera tienen derecho a opinar económicamente sobre Ucrania. Es parte del espacio Schengen o todas esas locuras de la Unión Europea. No, ¿verdad? ¿Hay algún tratado armamentístico con Ucrania firmado previamente a la guerra con Rusia? No. Pues la Unión Europea no pinta nada. Y además, si Estados Unidos, que es quien ha colonizado Europa desde la Segunda Guerra Mundial, ha dicho que Rusia ya ha cedido suficiente, pues Rusia ya ha cedido suficiente, es lo que hay. Hablando de esto, de lo que cedería Rusia, hablábamos antes, ¿no?, de los mensajes del presidente ruso, Vladimir Putin, que hablaba, bueno, pues de varias ciudades que estaban sitiadas, decía que Volchansk estaba al 80%, decía que el frente de Zaporilla está a punto de colapsar, hablaba de lo que pasó la semana pasada con Kupiansk, la mirada está puesta sobre todo ahora en Pokrovsk, que se dice que también está controlada más o menos al 80-90%. Alberto, ¿cómo está realmente la situación en el frente y por qué, lo que decías tú antes, no tantas prisas por alcanzar un acuerdo de paz? Le decían a Ucrania esta misma semana, Dan Driscoll, que no es cualquiera, es el secretario del Ejército de Estados Unidos, que la derrota era inminente. Es que como no le paren a Rusia, va a llegar hasta Odessa. Y eso implica dejar a Ucrania sin Mar Negro y dejarles a los franceses y a los británicos sin puerto de Odessa. Pokrovsk no es que esté prácticamente tomada. Ahora mismo en Pokrovsk los soldados se están disfrazando de civiles para poder escapar. Y que sepamos, el cerco está cerrado. Es decir, no hay manera de salir. Entonces, la realidad es la que es. Es decir, no hay dinero. No hay dinero ya ni para el Estado. La semana pasada publicaban Ray McGovern, exagente de la CIA, publicaba un dato escalofriante. Zelensky habría robado de toda la ayuda enviada por Occidente a Ucrania aproximadamente unos 48.000 millones que se encuentran en Estonia, lo cual nos da una idea de por qué Kaja Kallas se lleva tan bien con Zelensky. Es decir, no hay dinero, ni siquiera hay dinero. ¿Qué vas a llevar a los chavales? ¿A pegarse con puñales al frente? Luego ya los rusos ahora están avanzando, por lo que las noticias que tenemos, en los frentes que no hay una zona en la que embolsar a los soldados ucranianos, van a una velocidad de 5 kilómetros al día. Eso es una barbaridad. Dentro de un par de meses ya no van a necesitar que Ucrania acepte la pérdida de Zaporozhye y de Jersón, porque ya la habrán tomado los rusos. Así es que no, ahora hay prisa por firmar un plan de paz, porque es que ahora mismo hay algo que obligar a negociar a los rusos. Dentro de un tiempo no va a haber nada que ceder ante los rusos. Y a eso probablemente obedezcan las prisas. Pero claro, hay que entender que en Europa tenemos unos mandatarios, están totalmente gobernados por las élites globalistas, élites corporativas por Wall Street y por Londres, que están encantados de que la guerra continúe y de que haya muertos que obviamente no son sus hijos, son unos señores de Ucrania que no conocen de nada y que les dan exactamente lo mismo y que ya deben haber muerto de a razón de 1,5 millones. Eso es la Unión Europea ahora mismo, una cuadrilla de psicópatas. Y claro, Merz es el que da ahora mismo la voz cantante porque como es el último en haber sido elegido, es el que más lejos tiene las elecciones. Con lo cual es el que teóricamente menos desgaste político va a tener, porque a estos les da lo mismo que su propia población esté en contra de ellos ya al de 9 meses de haber entrado en el poder. Les da exactamente igual, como a Starmer y a Macron. Macron no puede ser reelegido, pero sí podría intentar nombrar un sucesor, con lo cual le interesa no mostrarse más de lo imprescindible. Les creen que tocan elecciones en el 2027 y a Starmer le tocan antes que a Merz, con lo cual es Merz ahora el que está siendo el más significativo a la hora de mantener una tesis absurda
sobre que hay que respetar la soberanía de Ucrania. ¿Qué soberanía? Si hubiera tenido soberanía no habría ido a la guerra. Zelensky se postuló en su día y ganó las elecciones con un mensaje de paz hacia los rusos. Iba a ser él quien uniera a la sociedad, a los rusos y a los ucranianos. ¿Qué soberanía tiene un país cuando han colocado a un títere de una manera tan abyecta como a Zelensky? Claro, dice von der Leyen, no se puede dividir los países por la fuerza, anda. ¿Y qué hicisteis vosotros con Serbia y Kosovo? Es decir, son patéticos. Intentan mantener un discurso que ellos mismos han contradicho el día anterior. Así es que nada, lo que va a acabar es lo que diga Donald Trump y lo que diga Putin, fin del asunto. Eso es lo que va a pasar. Pues a la espera de Trump y de Putin, a la espera también de lo que pueda conseguir Witkoff la próxima semana. Antes de terminar, Alberto, me gustaría preguntarte también por la situación en Venezuela. Hoy Maduro revocaba el permiso de muchas aerolíneas. Parece que Trump se abre a dialogar con Maduro. ¿Cómo ves también esta situación? Bueno, Donald Trump tiene un problema. Donald Trump, lo he comentado yo alguna vez, no es una persona de iniciar guerras. Cuando atacó a Irán en su momento, luego ya se ha sabido, en su día planteamos esa hipótesis y luego se ha confirmado que sí, atacó a Irán porque Netanyahu había amenazado con utilizar armas nucleares. En la situación en la que se encontraba Netanyahu, con la respuesta iraní brutal, Israel tuvo que amenazar a Estados Unidos con utilizar armas nucleares, lo cual ya evidencia que son públicamente, han confesado que las tienen. Y Donald Trump realiza ese ataque para finalizar con el apuro que tenía Israel. Entonces, él ha colocado todo para hacer creer al mundo que va a atacar Venezuela para ver si dentro del país se desarrolla algún golpe militar que derroque a Maduro, al que lógicamente apoyarían en el momento de producirse. Pero no se está produciendo. Y mantener las tropas ahí es carísimo. Así es que ahora Donald Trump, si realmente no quiere atacar Venezuela, que es posible que no quiera realmente, después de haber asesinado a varias decenas de probablemente pescadores, diciendo que eran narcotraficantes, por eso ya se le dio de baja al el alto mando del Comando Sur, es decir, aquel almirante que decidió renunciar, probablemente sería porque no quería seguir asesinando a civiles que no tienen nada que ver con el narcotráfico, y ahora Donald Trump tiene que buscar algún rédito que compense toda la parafernalia que ha organizado durante 2 meses. Entonces, ¿de qué se trataría? Pues quizás de conseguir todavía condiciones más ventajosas con respecto al petróleo venezolano y poder venderle al mundo que Maduro se ha rendido, que no va a enviar droga, que tampoco la enviaba mucho, porque en Estados Unidos solo el 7% de lo que entraba, y era cocaína, no fentanilo, entraba desde Venezuela. Entonces, bueno, pues, y le venderá al mundo que ha sido una gran victoria, la 9ª guerra que ha terminado y todas esas locuras de Donald Trump. Eso es una opción y ojalá sea esa, porque así nuestros amigos venezolanos se quitan de problemas. Pero no parece, por ahora no parece. Igual esta noche no llegan a ningún acuerdo con Maduro y se produce algún ataque. Probablemente lo que estábamos viviendo era el intento por parte de Donald Trump de que dentro de Venezuela se desarrollara algún golpe de Estado. Y como eso no se ha producido, pues la que ha quedado retratada ha sido María Corina Machado, pidiendo que se bombardee su país. Así están. Pues así está la situación en Venezuela, así está la situación geopolítica con muchísimos frentes abiertos. Alberto, como siempre, un placer contar contigo para analizarla. Muchas gracias por estar con nosotros por aquí. Gracias, fuerte abrazo.